Buenas tardes, mi nombre es Iracema Guadalupe Guerrero Rodríguez. Estudio Trabajo Social en la Universidad Siglo XXI. El tema que les voy a hablar es el bullying en las escuelas de México. Les escribí este pequeño texto, México, primer lugar en bullying escolar, porque se me hizo demasiado interesante y demasiado triste. Continuemos. ¿Qué es el bullying? El bullying es, en términos de inglés, para definir el acoso escolar por los niños, es el hostigamiento prolongado de un alumno a otro, causando grandes problemas psicológicos y mentales. Como ya lo mencioné, se da de forma psicológica, verbal, incluso física y muy tristemente sexual. Ha existido desde que el hombre existe en la Tierra, solo que lamentablemente ha ido incrementando considerablemente, como lo mencioné, llegando a ser México de los primeros lugares. Puede traer consecuencias graves, como lo mencioné, de manera psicológica, provocando llegar al suicidio. Es muy común en las escuelas, en niños de 12 a 13 años. Por lo regular es más el ataque hacia las niñas. Los niños llegan siendo siempre o muy comúnmente el agresor, aunque ellos también no dejan de sufrir este daño. Se manifiesta por distintas causas, pueden ser familiares, personales o escolares. Ejemplo, podríamos decir, la baja autoestima del niño agresor, o sea, del acosador. Puede suplir su autoestima y su confianza, haciendo sufrir a otros niños sintiéndose poderoso y que él manda. También en lo familiar se puede dar que sigan el patrón de su papá. Si el papá es una persona agresivo, si en su casa es un lugar en donde no se generan los buenos valores, entonces el niño puede estar copiando ese patrón. Se da en el sector público y en el sector privado, o sea, tanto en colegios como en escuelas públicas de gobierno. El problema inicia con el atacante, desvalorizando a los demás niños, buscando volverse dominante y que lo respeten. Suele tener cómplices, es decir, por lo regular tratan de formar grupos agresores que atacan en grupos a los niños y los hacen sentirse débiles e indefensos. La víctima sufre trastornos emocionales, tanto como efectos psicológicos negativos que pueden llegar a provocarles ansiedad, depresión y un miedo permanente. Debemos reflexionar sobre el grave impacto psicológico que esto tiene sobre las personas. Un estudio por King's College London en el 2014, fíjense qué grave, indica que el daño puede perdurar durante 40 años después de haber sido atacado la víctima. Hay diferentes tipos de bullying. El verbal, que pueden ser palabras crueles, insultos, amenazas, intimidación, entre otros. También pueden utilizar la apariencia física de la víctima, es decir, si tiene alguna discapacidad, por ejemplo, o su forma de vestir, no sé, otras cuestiones. La segunda es el físico, donde se incluye ya golpes, zancadillas, bloqueos, o sea, lo lastiman físicamente. El tercero es el bullying social o racional. La víctima suele no darse cuenta, pero le afecta. La víctima no forma parte de grupos, es decir, lo ignoran para todo y eso lo hace sentirse mal y deprimirse. El bullying cibernauta. ¿Cuál es este? El que se da mediante las redes sociales, difundiendo falsas noticias de la víctima. Este es muy grave porque les afecta tanto que luego ya no quieren asistir a la escuela. De hecho todos, pero más. El sexto es el carnal o el sexual. Este es un tipo de bullying muy complicado para analizarlo o estudiarlo. En este bullying se hacen tocamientos a la víctima en lugares íntimos, se les obliga a hacer cosas que no quieren, como por ejemplo a darles un beso al agresor. Es muy triste. Las consecuencias y los efectos.
Puede provocar estrés. Lo presentan durante la época en que están sufriendo el acoso o el bullying y se les genera durante años después. Como ya lo mencioné, puede llegar a afectarles hasta 40 años de su vida. ¿Por qué el estrés? El afectado, la víctima, segrega más cortisol. ¿Qué es el cortisol? Una hormona que está directamente implicada en el estrés. El segundo, ansiedad y depresión. Sufren trastornos como agorafobia. La agorafobia es un trastorno de ansiedad que se relaciona la mente con el cuerpo, provocando crisis de pánico y ansiedad generalizada. Más que nada, les provoca miedo a los lugares, miedo a situaciones, entonces tratan de evitarlo y ya no quieren asistir a realizar sus actividades. Las somatizaciones son trastornos psicosomáticos. Aquí es donde está relacionado la mente con el cuerpo. Y esto les llega a ocasionar a las víctimas dolores de cabeza, pecho, espalda, náuseas, fatiga, entre muchas cosas. O sea, aquí ya esto, imagínense qué grave, llega ya a provocar enfermedades de salud, o sea, no solo mentales, sino de salud física. El cuarto, la consecuencia, una de las que a mí se me hacen muy graves y muy tristes, ese que llega a provocar el suicidio. Les voy a mencionar un primer caso que hubo en Hondarribia, en la localidad de Hondarribia. Fue un joven español, Joaquín, que tenía solamente 14 años. La consecuencia número 5 pueden ser problemas en la socialización y en el futuro laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que afecta en su vida cotidiana familiar. La persona empieza a no desempeñarse al 100, muestra capacidad adquisitiva en su vida adulta, se le empieza a complicar comunicarse e interactuar con otras personas. Estrategias que podemos usar para la prevención y para poder solucionar el bullying. La primera puede ser sensibilizar, concientizar y dotar de todas las herramientas a los docentes de las instituciones. Involucrar a los alumnos por grupo, realizar actividades con ellos, con el tema, tratar de que convivan con una supervisión, o sea, que conviva la víctima con el agresor, pues claro, con vigilancia de su profesor. No hacer del bullying un tabú. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha gente evita hablar de este tema, y no, hay que hablarlo para solucionarlo. Educación emocional y educación en valores, realizando actividades cooperativas, como ya lo había mencionado. Hay que hacer que el agresor coopere, que la víctima coopere con supervisión de un adulto. Trabajar con la parte agredida y no olvidar a la agresora. Esto es muy importante porque el problema inicia en la parte agresora, entonces hay que también ponerle atención a ellos. Comunicación y participación con las familias. Esto es muy importante, nada nos cuesta si un alumno está presentando un problema de violencia, de acoso a sus compañeros, que esto viene siendo bullying, pues hay que ir a hablar con sus papás, visitar sus casas, tratar de ver de dónde surge el problema. Fijar protocolos e incluirlos en el programa o plan docente. Es muy importante que en la planeación escolar de todos los estados se involucraran estos temas, se involucraran en las actividades. Así se vería más natural, no verlo como un tabú, como ya lo había mencionado. También se podrían generar terapias psicológicas o orientación con seguimiento. Es decir, ya detectamos el problema en los niños, ya detectamos un problema en un niño agresor, ya detectamos el problema en un niño que es la víctima.
pues bueno, vamos a darle terapia psicológica, vamos a darle orientación, pero sobre todo no solo detectarlo, sino darle un seguimiento hasta que esto llegue a solucionar el problema. Como lo dije, quise hacerle un poquito de énfasis en el tema el bullying en México. Fíjense qué preocupante, pues ocupa el primer lugar en acoso o bullying a nivel secundaria. Tiene maestros que no están preparados, son los maestros menos preparados para enfrentar este tipo de problema. Se discrimina, en México se discrimina a personas, a los niños pobres en las escuelas, se discrimina a los indígenas, a las madres adolescentes y a personas discapacitadas. Entonces, la discriminación se viene convirtiendo también en bullying y esto es un problema grave. En mi opinión personal, voy a hacer unos comentarios y se podría decir que algunas propuestas tal vez ya existen, pero no las he leído. Entonces las quiero mencionar. Se debe de involucrar legalmente a las instituciones gubernamentales y tratar de quien sea la raíz del problema se lleve una penalización. La Secretaría de Educación Federal debe de preparar a los docentes de todas las escuelas del estado y darle puntual seguimiento, no dejarlo a la deriva, de que ya les mandé el tema, ya les mandé la indicación y ahí quedó. No, mándame tu reporte de qué actividades realizaste. Me gustaría que se creara un sistema electrónico en las escuelas en donde los niños que son víctimas puedan escribir de manera anónima su problema y buscar ayuda. A veces los niños, por pena, por miedo o por amenazas, o no sé, por infinidades de causas, los niños no quieren platicar su problema. Entonces, tal vez empezándolos a orientar. Ahorita se da mucho lo de las redes sociales, entonces vamos a usarlo, un programita de fácil acceso en donde los niños puedan escribir su problema de manera confidencial, de manera anónima. Y ya que nos vayamos ganando su confianza, pues sabes que aquí está mi teléfono, sabes que puedes buscarme y poder ayudarles a solucionar ese problema. Y pues en las comunidades alejadas que no tienen fácil acceso al internet o no tienen, no tienen todos computadoras a la mano, pues ahí a lo mejor el gobierno federal y los gobiernos estatales tendrían que poner mayor atención y darles un mayor apoyo de sus herramientas. El bullying, vamos a llegar a la conclusión. O sea, no es tan complicado, es algo que es conocido por todos, es el hostigamiento que lleva a cabo el agresor hacia la víctima. Crea un terrible trastorno mental que lamentablemente puede llegar al suicidio. Los mexicanos debemos tomar conciencia, con seriedad, nuestra situación. Estamos mal. Gobierno, comunidad escolar y social, debemos hacer alianza para erradicar este problema, ya que somos el país con el lugar número 1 y esto va en aumento. Hay niños que nos necesitan y podemos salvar sus vidas. Solo es cuestión de tomar conciencia y ponernos en su lugar y ver cuánto es lo que están sufriendo. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias.